¿Qué tal? Los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería, en la Ciudad de México. Estamos con nuestro discipulado. Ya iniciamos un nuevo tema muy importante, que es ese propósito que tenemos, pero referente al crecimiento. Crecimiento con propósito. Ese escaloncito que vamos subiendo de ser creyente a pasar a discípulo, después a tener un liderazgo, para después ser ministro y finalmente llegar al oficio, a un oficio. Y bueno, dentro de todo esto estábamos viendo que en todas estas etapas de ser un niño espiritual, en adelante hay diferentes tipos de sabiduría. La sabiduría que es la diabólica, la sabiduría terrenal, la sabiduría de lo alto, ¿cómo? Animal, sí, que es la natural, y la sabiduría de lo alto. Y pues ahora vamos a continuar con este tema, que vamos a ver acerca de la sabiduría de lo alto. Entonces, esta sabiduría es el conocimiento que viene directamente de Dios. Dios nos habla, Dios nos entrega este don tan maravilloso de la sabiduría que viene de Él, porque esa nos va a permitir tomar decisiones adecuadas, nos va a permitir saber qué hacer en cada situación. Hay muchas ocasiones en que llegamos a puntos difíciles, en los que estamos desorientados, no sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer, y esta sabiduría que viene de Dios, esta sabiduría de lo alto, nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas. Qué importante que podamos tener, pues, el consejo de Dios para poder hacerlo. Nos dice Santiago 1:5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si alguien siente que no tiene este don, que no tiene esta sabiduría, pues pídala. No hay más. Dios no tiene ningún problema con dar la sabiduría a quien sea. Nos acordamos de Salomón, un hombre muy sabio, el más sabio que ha habido sobre la tierra. Entonces, este hombre pidió la sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel. Dios se la concedió sin ningún problema. Si nosotros tenemos a nuestro cargo una familia, una empresa, un trabajo, la iglesia, bueno, pues pedimos sabiduría y Dios nos la va a dar porque Él está interesado en que todo salga bien, en que todo realmente pueda tener un buen éxito, que pueda llegar a la meta a la que se debe llegar. Entonces, hablando de los creyentes, hablando de las personas que apenas están comenzando en el camino del Señor, bueno, es importante estar viéndoles, orando nosotros por sabiduría, pero también a ellos, instruirlos, para que pidan esa sabiduría, para que tomen las cosas con calma, para que no tomen decisiones apresuradamente, sino que realmente puedan andar esos primeros pasos, no con miedo, no con dudas, sino que puedan irlos dando firmemente. Es cuestión aquí de estar acompañándolos, de estar junto a ellos, para que no se vayan para otro lado, y si caminan, se resbalan por ahí, regresarlos al camino y llevarlos adelante, no desanimarlos, sino al contrario, ¿verdad? No traer condenación de que, ay, te equivocaste, ahora ya te vas a condenar. No, hay que animarlos para que sigan adelante en el camino, para que no desistan. En esta etapa debemos enseñar a los niños, a los nuevos creyentes, debemos enseñarles a que todo comienza en la mente. Entonces dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí, este es un versículo súper importante, dice que no nos conformemos, que no tomemos la forma de este siglo, sino que al contrario, seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para que entonces podamos comprobar la buena voluntad de Dios. Esta renovación en el cambio de la manera de pensar,
en el cambio de la toma de decisiones, en el cambio de la forma de andar en esta vida, pues es lo que va a producir en nosotros una vida agradable, una vida perfecta, una vida que realmente valga la pena vivir y que pues sepamos andar por ella. Y para esto pues necesitamos esa sabiduría por un lado, de Dios, y por otro lado, pues nosotros hacer nuestra tarea, ir cambiando nuestra mentalidad y también ayudar a las personas nuevas que puedan hacer este cambio. Claro, sobre todo porque al renovar nuestra mente, entonces ya vamos a ir teniendo un cambio también en la perspectiva, en la sabiduría que vamos a tener para usar las habilidades que Dios nos da, y entonces vamos a vivir de una mejor manera. El apóstol Pablo también nos anima a cambiar la manera de pensar, porque de esta manera va a cambiar nuestra manera de vivir. Y el niño en Cristo o el nuevo creyente debe de pasar a ser un discípulo, o sea, no nada más estar siguiendo cuando hay, a ver qué me dan, cuando están esperando solamente recibir algo, sino que están con esa sed y esas ganas de conocer más a Jesús, a seguirlo verdaderamente, a ver qué es lo que piensa, y para que también en cuanto a las actividades y en cuanto pues a lo que enseñaba él, aprenderlo. Así que pues los creyentes seguían a Jesús cuando los convocaban a que les sanara o a que les predicara, pero los discípulos son los que vivían con Jesús, estaban ahí permanentemente viviendo con el maestro, aprendiendo de él todo. Entonces, esta cercanía solamente un discípulo la puede tener. Un creyente, pues nada más los que van a la congregación los domingos, pues no cambia mucho de como hacíamos antes, ¿no? O sea, nada más como cumplir, como ir, y ya con eso es suficiente. Y ya ser discípulo ya es estar mucho más involucrado, ya es necesario que se venza esa naturaleza humana para poder cumplir los principios y los valores del Evangelio que pues, el nuevo creyente todavía no logra tener, ¿no? Dice Juan 12, 42, 43, dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que también, ¿no? En los trabajos o en los lugares de la familia muchas veces no se enteran que son cristianos porque no quieren que se burlen de ellos o están escondiendo, ¿verdad?, a Jesús. Así pasa, ¿no? Y en cambio el discípulo es abiertamente, pues ya seguidor de Cristo y está dispuesto a tener ese compromiso total para seguirlo y para servir al reino de Dios. Dice Mateo 22, 14, porque muchos son llamados y pocos los escogen. Y así es, ahí dicen que son creyentes, pero de la secreta, ¿no? Nada más ellos saben, más ellos y Dios saben, pero nadie más sabe de que han tenido este cambio, porque realmente todavía no se ha dado. Bueno, el siguiente paso entonces de creyente viene ser discípulo. La palabra discípulo viene del griego matsetes, que quiere decir aprendiz, alumno, hermano. ¿Qué es un discípulo? ¿O qué era un discípulo en aquellos tiempos en que fue escrito esto? Bueno, un discípulo era una persona que era un aprendiz que se iba a vivir con el maestro, ¿sí? Para que entonces pudiera aprender pero todos los secretos del oficio. Entonces, obviamente al principio lo ponían ahí a hacer algunas tareas no muy agradables, pero pues de esa manera iba desarrollando poco a poco sus habilidades y poco a poco iba aprendiendo, poco a poco iba a convertirse él a su vez en un maestro. Ya iba a tener entonces discípulos. Entonces la diferencia entre un creyente y un discípulo, ¿cuál es?
pues el tiempo, el estar más cerca, el tener un mayor compromiso. Hay personas que nada más, como decía la esposa, pues nada más vamos el domingo, ¿no? Dicen que son cadocheros, porque nada más se ven cada 8 días. Entonces van, están en su reunión y saliendo se acabó el asunto, ¿no? No me vuelvo a acordar de nada acerca de Dios hasta la próxima semana y nada más se hace una costumbre, se hace un cambio de hábito. En vez de ir a un lugar, ahora voy a otro, ¿no? Entonces, vemos en los evangelios, en los evangelios muchas personas que lo seguían. Por ejemplo, en el milagro de la alimentación de los panes, bueno, pues fueron 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, o sea que una multitud tremenda. Pero sin embargo, ¿cuántos discípulos había? Se hablan de 120, ¿no? O sea, de aquellos miles, resulta que nada más había 120 que eran gente que estaba comprometida, que seguía al Señor Jesús todos lados, ¿no? Y que estaba además haciendo lo que él estaba enseñando. Cuando se habla de esto, cuando Jesús habla con sus discípulos, pues está hablando de un proceso, o sea, es algo que lleva tiempo, es algo que no se da de un momento a otro. La salvación la tenemos en varias etapas, son en nuestro espíritu, es instantánea. En el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, que hacemos nuestra profesión de fe, en ese momento tenemos la salvación en nuestro espíritu, eso es inmediato. No tiene que esperar absolutamente nada. Pero la cuestión de la mente, eso es. Ese es un proceso que va a tomar tiempo, y entonces mientras no se modifique la mente, vamos a seguir haciendo cosas que no debemos, vamos a seguir cometiendo errores, pecados, para decirlo más claramente, y conforme va pasando el tiempo, conforme nos vamos acercando más, entonces esos pecados se van haciendo cada vez menores o más espaciados, en fin, de tal manera de que podamos acercarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo de Jesús entonces es una persona nacida de nuevo, es un creyente, que refleja un constante crecimiento. Es algo que se va a dar continuamente. ¿Cuándo vamos a dejar de crecer? Cuando el Señor nos llame. O sea, nadie puede llegar a un momento en que diga, sí, ya me sé todo. Además de mentiroso, es entonces, nunca vamos a dejar de aprender, de mejorar, porque siempre tenemos algo ahí que nos está dando lata, y tenemos que ir eliminando todas esas cosas poco a poco, pero hay que hacerlo. El discípulo entonces está comprometido con los asuntos del reino. No nada más cree, sino que actúa. Está comprometido con los asuntos del reino, se involucra con la iglesia local, siempre está en iglesias, llega a buena hora, se va también, es de los últimos que se van, y está viendo a ver en qué puede ayudar, qué puede hacer, porque siempre está en esa actitud de crecimiento, y eso se tiene que notar. Sin que nadie se lo diga, se pone a hacer algo o busca qué es lo que puede hacer, trae algo, en fin, está tratando de ayudar, está tratando de ampliar ese reino de Dios en su iglesia local. Es la forma más sencilla de hacerlo. Dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, estamos hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Sabían que se había convertido, pero quién sabe qué tanto esté involucrado en el camino y qué tanto todavía ande por otro lado, ¿no? Entonces, había una diferencia muy marcada, y todavía la sigue habiendo, o la debería de haber, entre un discípulo y un creyente. Por supuesto, vamos a tratar a todos igual, de la misma manera, no tiene que haber una distinción, no tiene que haber una discriminación en ese. Los vamos a tratar igual, pero sí se tiene que notar a alguien que acaba de llegar al Evangelio, que tiene unos meses, y una persona que tiene 20 años. Tiene que ser distinto, no pueden ser. Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta, por las palabras, por las obras, es que vamos a ver quién es quién. Claro. Jesús dio la instrucción de hacer discípulos, no creyentes. En Mateo 28:19 dice, por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el punto principal, porque está relacionado con el compromiso. Hagan discípulos, no hagan creyentes. El creyente solamente está buscando, como decíamos hace un momento, en los panes y en los peces, pero el discípulo se convierte en un pescador de hombres. El discípulo aprende cada día y llega a ser un fiel servidor en los asuntos del reino, mientras que el creyente, pues todo el tiempo está esperando a ser atendido en sus necesidades. O sea, no va más allá de sus necesidades personales. El discípulo aprende a presentar su cuerpo como sacrificio vivo y se esfuerza todos los días para tener un crecimiento continuo y permanente. No busca ser servido, sino servir con diligencia. Sabe que el crecimiento que da la capacitación y el entrenamiento teórico y práctico es parte del crecimiento y además esto es constante y es para siempre. Enfrenta todos los desafíos con determinación y con ánimo. Reconoce que los dones espirituales son una herramienta para poder manifestar el poder de Dios y los anhela y busca y los practica constantemente. O sea, está buscando a quién servir, de qué manera puede ayudar, a quién puede orar para sanar, a quién puede dar una palabra de aliento. En 1 Corintios 1:7 nos dice la palabra que de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús. Ok, ahora bien, el discípulo reconoce que su fe es probada todo el tiempo. El discípulo llega a un momento en que ya cuando algo le empieza a salir mal, no está buscando a ver a quién le va a echar la culpa ni está recriminándole a Dios, sino que sabe que es una oportunidad. Es una oportunidad para que su fe sea probada, para que pueda entonces dar un paso adelante, para que pueda ir madurando y para que pueda ir creciendo en el conocimiento de Dios y en su forma de vivir. El creyente, por su lado, pues todo el tiempo está sujeto a las circunstancias y muchas veces se hacen un poquito quejumbrosos. Entonces, poco a poco se tiene que ir dando este cambio. El discípulo va a aprovechar las circunstancias adversas para ejercer su fe. Entonces, ahí vemos cuando una persona ya está pasando de una etapa a la otra, por lo que está diciendo en los momentos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, vamos a orar, vamos a conocernos, busca un consejo, o busca ver con quién se queja, ¿no? Con quién llora lo que le está pasando. Dice la primera carta de Pedro 1:7, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Las tribulaciones son el medio de forjar el carácter. Eso aprendemos, no porque alguien no lo dijo, sino porque lo hemos vivido. Nos damos cuenta que esas circunstancias difíciles, ese desierto por el cual pasamos, es el que está forjando nuestro, es el que nos lleva a aprender, es el que nos lleva a tomar decisiones más maduras. Entonces, estas situaciones difíciles las vamos a aprovechar para que entonces podamos echar a andar la fe y ver de qué tamaño es nuestra fe. Ahí nos podemos nosotros mismos dar cuenta de qué tamaño es la fe. ¿Con cuánto empieza a flaquear la fe? ¿Con un poquito o con mucho? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta y aprovechamos todas las circunstancias para poder probar y para poder medir esta fe que tenemos. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la circunstancia le va a pasar a uno y a otro. Todo les va a pasar alguna situación difícil, pero para aquel que ama a Dios, esa circunstancia, esa prueba, ese momento difícil, le va a servir, le va a ayudar para bien. Al final de todo,
va a tener una enseñanza, al final de todo ya aprendió. Si pasas por una mala situación y no aprendes nada, de nada sirvió, ¿no? Ahora, si pasas por una mala situación y aprendes, bueno, pues ya hubo crecimiento en esto, ¿no? Hubo madurez, y esto nos va a llevar, pues, a que la próxima vez podamos actuar de una manera diferente. Un discípulo, entonces, sabe que ser creyente es parte del pasado. Es algo que ya superó. Pero, delante de él, al corto, mediano plazo, sabe que él puede convertirse en un líder. Entonces, empieza a prepararse para poder asumir esa función, para poder asumir esa situación que está delante de él, que sabe que ahí está inminente, nada más es cuestión de tiempo para que llegue. Entonces, no es suficiente con creer, no es suficiente tener nuestro devocional, leer la palabra, sino que además tenemos que ser imitadores de Cristo, y como imitadores de Cristo tenemos que seguir pasos. Él no era un creyente, el Señor Jesucristo no era un creyente, ni siquiera era un discípulo. Pero bueno, antes de llegar a otra cosa, tenemos que pasar por este discipulado. Este curso es un discipulado, ¿no? Quiere decir que aquí estamos probando de alguna manera también el compromiso que tenemos, ¿no? Si voy bien en mi discipulado, todas las clases. Hay ocasiones en que no nos podemos conectar por mil circunstancias. Pero la cosa es de que no dejemos de verlo, no dejamos de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Dice Juan 14:12, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy. Entonces, pues ahí está. Nosotros somos llamados a hacer cosas todavía mayores que las que hizo el Señor Jesús, aunque suene así. Pues, ¿cómo va a ser eso? Sí es. Nosotros podemos hacer cosas mayores y no se trata de estar compitiendo y no se trata de estarlas presumiendo. Son de Dios para Él. Nosotros nada más somos instrumentos que seamos dóciles, que no seamos estorbo para lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, como discípulos, vamos a crecer, y el siguiente nivel es de que podamos ayudar a otros para que puedan hacer lo mismo, para que por donde pasamos nosotros, ellos puedan pasar también, ellos puedan pasar seguramente, que puedan recibir un apoyo de parte de nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que reproducirnos en otras personas. Esa es básicamente la tarea de un líder, que es lo que vamos a ver acá. Claro, vamos ahora sí a pasar al siguiente nivel, que es el ser líder. Y esto pues nos habla de madurez espiritual, nos habla de esa madurez. Es un tema discutido, pero se refiere pues al caminar de la vida cristiana, a cómo vamos avanzando, cómo vamos madurando en ese caminar, porque pues, una persona que no tiene madurez no puede ejercer una buena influencia, una influencia saludable en otras personas. Si no tiene conocimiento, pues tampoco. Si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, puede decir hasta herejías sin darse cuenta y estar enseñando esas cosas, ¿no? Sobre otras personas es muy importante, y puede también dejar malas impresiones en las relaciones interpersonales por esos errores que se cometen, ¿no? Mucha gente queda herida, mucha gente está lastimada por un líder que no tenía la madurez suficiente, ¿no? Que no era apto para estar a cargo de enseñar a otras personas. Entonces, la madurez es uno de los principales requisitos que debe de tener un líder, porque, como decía el esposo, se va a reproducir en otras personas. Entonces, es una responsabilidad muy, muy grande, muy grande. No es nada más una influencia,
sino de alguna manera está transmitiendo pues el ADN de lo que ya se ha aprendido. En un grupo de mujeres que teníamos aquí en casa, yo puedo ver ahora a una de las líderes cómo es responsable ya de cada una de las mujeres que están asistiendo o que pertenecen a su célula, su grupo, y está, yo veo que utiliza hasta palabras y términos o actitudes que yo tenía con ella, ¿no? O con el grupo al que pertenecía. Y eso pues me da gusto por un lado, y también pues me hace ver que es algo muy, muy importante que un líder pues verdaderamente sea sobrio, pueda mantenerse con una actitud adecuada y tener la madurez para no estar pues con sentimientos o con chismes o con cosas que pertenecen a los niños en la fe, ¿no? A la inmadurez. Entonces, no se trata, por ejemplo, de dar un curso de liderazgo, sino tan solo de marcar el proceso de un crecimiento con propósito. Es decir, no hay una escuelita para liderazgo. Bueno, sí hay, pero cuando es un llamado genuino de parte de Dios, Dios mismo da el proceso, da el caminar. Cuando la persona está sujeta a sus autoridades, entonces va a poder recibir esa autoridad y las personas se van a sujetar de una manera natural a esta persona. Hay muchos motivos, pero ¿para qué? Para que muchos discípulos no pasan de ser discípulos, les gusta estar aprendiendo, pero no dan el paso a servir, a ya verdaderamente tener un liderazgo. Y pues puede haber muchos motivos, pero el más frecuente es la falta de compromiso al servicio en el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque significa tiempo, significa dedicación, significa estudio, significa preocuparse por los problemas de los demás, y representa muchísimas cosas. Todo. Entonces el paso es muy simple: crecer en madurez, compromiso, deseo de servir, ser útil en el reino y seguir el ejemplo. Suena fácil. Suena fácil. Y nos puede llevar toda la vida. Y nos puede llevar toda la vida. De hecho, ahorita que lo mencionaba la esposa del curso de liderazgo, pues hay un montón de lugares. Nada más le buscamos y vamos a encontrar 50 opciones, ¿no? Nos vamos a una librería de una tienda departamental y también ahí tenemos 80 libros de liderazgo. Pero realmente, ¿cuál es el requisito para poder hacerlo? Ser líder. Si no eres líder, no vas a poder ejercer nada de lo que está en el libro. Entonces, primero tienes que ser líder. ¿Y cómo vas a ser líder? Siguiendo a Jesús. O sea, vas a seguir los pasos del mayor líder. Aún los no creyentes reconocen el líder. Entonces, si vas a seguir los pasos de Jesús, ya está. Ya no necesitas más cursos. Con eso y con la sabiduría de Dios, pues, todo está dado, ¿no? Pablo le escribe a su hijo Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Dice: ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Otra vez, suena facilito. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Nada más eso. Es lo que le recomienda Pablo al bueno de Timoteo, ¿no? Entonces, Timoteo comenzó como creyente, pasó a ser discípulo y en un momento dado se convierte en un líder. Un líder le dejan a cargo, sin ser pastor todavía, pero le dejan a cargo una iglesia bien completa. La iglesia de Corinto. Entonces eran tremendos. Y se la dejan a un muchachito, un muchacho joven que estaba inseguro, todavía tenía muchas cuestiones en su propio carácter, pero se convierte en un buen líder, pues,
un excelente pastor. Por eso Pablo lo escogió, porque sabía el potencial que tenía. Entonces, lo que le dice, vas a dar ejemplo. O sea, que la gente, lo que vea en ti, lo pueda imitar. Eso. Bien pesado, pero de eso se trata. Eso es un líder. Es un líder. Un líder es una persona que va simplemente un paso adelante, ¿no? Pero se trata de que la gente lo pueda seguir y no haya personas, ¿no? Que dicen, no, es que no hagas caso a lo que yo hago, nada más haz caso a lo que te digo. Eso no es liderazgo, ¿no? Entonces, realmente un líder es una persona a la que pueda seguir en todo, en cómo piensa, en cómo habla, en cómo actúa, en cómo toma decisiones. Ese es un. Y para esto, bueno, pues necesitamos evidentemente de la ayuda. Si quieres estar al frente, entonces, pues, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tomar una decisión. ¿Una decisión de qué? De tomar las cosas con seriedad, tomar las cosas con determinación, con compromiso, y entonces decidir seguir adelante en este camino que Dios tiene. También dice Pablo a otros de sus discípulos, a Tito, dice en Tito 2, del 7 al 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y aquí está la parte importante, y no tenga nada malo que decir de usted. Ese es el punto, que nadie se pueda parar delante de ti y te diga, estás mal en tal cosa. No haya quien lo pueda decir, porque tú no lo has hecho, obviamente, no porque no se dio cuenta, sino porque no lo has hecho. Y ese es el punto, poder ser ejemplo, que nadie se pueda parar delante de ti y decirte que estás mal en tal o cual cosa. El líder, en un momento dado, se convierte en una imagen pública. Todo el mundo lo ve. A donde vaya, va a haber alguien que lo hace. Y eso es muy importante. Saben que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque mucha gente va a imitar lo bueno, pero también mucha gente va a imitar lo malo. Sí. Y hay mucha gente que nomás está viendo a ver qué hace el líder malo? Para tener permiso. Para tener permiso para hacer. Bueno, pues si fulano lo hace. Claro. Entonces le vamos a añadir a esta lista la integridad y la seriedad. Digamos que la sobriedad, no tenemos que estar con carota, ¿verdad? Pero digamos ser sobrios, la palabra sana e irreprochable, y que nadie tenga nada malo que decir del líder. Los liderazgos se forman de una manera efectiva cuando hay una visión. O sea, tiene que haber una visión clara. La gente quiere saber hacia dónde va y en qué se puede involucrar. Es importante que en la iglesia local, todos los líderes o el cuerpo pastoral o los pastores tengan esa visión clara de todas las actividades o todo donde se pueden involucrar las personas para que puedan llevar este caminar, esta carrera de crecimiento. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y algunas los van tomando de una manera natural, porque se va viendo, como decía el esposo, el potencial de cada quien. Entonces, en un momento determinado se pueden mostrar cuáles son estas diferentes cosas en las que se pueden involucrar para ayudar a la iglesia, para participar en ella. Entonces es muy importante tener esta visión. Y, por ejemplo, si hay alguien que tiene esta capacidad o este potencial de ser discípulo para poder llegar a ser ministro, se le puede dar algo pues que tenga más que ver con las cuestiones espirituales. Hay alguien que es más operativo, ¿verdad? Que puede funcionar en cuestiones, pues, no sé, recibir a los nuevos, platicar con ellos, alguien que tenga diferentes dones, pues poderlos identificar
y entonces impulsarlos para que pues vayan a aquello que se ve, ¿no? Que se ve que para allá van, ¿no? De alguna manera. Y los que anhelan el liderazgo deben esforzarse para ser cabeza de proyectos o áreas operativas de la congregación. Esto es muy importante porque también son ideas que puedan tener. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? O se me ocurre que a lo mejor hace falta esto. A nosotros nos han llegado a decir algunas cosas, ¿no? Y pastora, no se vaya a enojar, pero ¿sabe qué? Que hace falta una pantalla, ¿no? Por ejemplo. Cosas que alguien está viendo que hace falta, que a lo mejor estamos nosotros muy ocupados en otras cosas, viendo otras cosas, y que eso ayuda muchísimo, porque pues ya entonces están participando con esas ideas, con esas necesidades que se están viendo, ¿no? Así es. ¿Sí? Así es, definitivamente. Y también, por ejemplo, alguien pues que tenga la iniciativa, por un lado, alguien que también cuando algo haga falta, decir, oye, pues ¿quién necesitamos que alguien haga esto? Pues el primero, ¿no? Que se apunta y que siempre quiere estar haciendo las cosas, bueno, esa persona tiene la actitud como para ser un líder. Entonces, lo importante en el liderazgo es la actitud. El conocimiento se va adquiriendo. Eso es secundario. Pero la actitud no, esa no se aprende. O tienes la actitud o no la tienes. Entonces es importante que en el punto del liderazgo pues podamos ver quiénes son esas personas que tienen la actitud adecuada para que entonces se le pueda ir dando las oportunidades y puedan ir creciendo, puedan ir adquiriendo esta experiencia. Bueno, lo vamos a dejar aquí, esposa. Sí. Lo que sigue pues, es el ministro. Ahí ya las cosas empiezan a poner un poco más serias. Pero vamos viendo, aun cuando en este momento decimos, no, es que yo estoy muy lejos de eso, no importa. Vamos viendo porque tarde o temprano podemos llegar a este punto, a este nivel, a esta decisión que tenemos. Vamos a ver. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, que nos vas enseñando los pasos por los que vamos pasando en este servir, Señor, en este vivir para ti. Algunos ya los pasamos, otros todavía nos faltan, Señor, pero pues vamos adelante, Señor, vamos haciéndolo conforme a lo que tú nos vas mostrando, conforme a la capacidad que vamos también adquiriendo, a esa madurez que se va dando en nuestra vida. Te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza, que podamos, Señor, considerarla, que nos podamos medir, que podamos ver qué es lo que nos hace falta, qué es lo que tenemos que hacer, para que podamos pues llegar, Señor, al punto donde tú quieres que lleguemos. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días para continuar con este. Hasta luego. Hasta luego.